que en la teoría la distribución normal tiene una serie de características, donde la más importante era que toda el área debajo de la curva de esa distribución normal tiene una probabilidad igual a 1, que la distribución normal estandarizada iba desde menos infinito a infinito, o sea que tomaba infinitos valores, o sea que el rango de distribución era de menos infinito a más infinito, que la media de la distribución normal estandarizada era igual a 0 y que tenía un desvío igual a 1, ¿sí? Entonces, eso es básicamente rápido lo que vamos a ver, porque vamos a tratar de enfocarnos en cómo resolver cuando tenemos un ejercicio. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si nosotros no trabajamos con una distribución normal estandarizada, lo que tendríamos que tener es una tabla de distribución normal para cada media que exista y para cada una de esas medias con infinitas desviaciones típicas, o sea que tendríamos infinitas tablas de distribución normal y lo que se hizo es estandarizar y llevar todas las tablas a una tabla de distribución normal estandarizada, por eso se llama así, donde la media, como dijimos antes, era igual a 0 y el desvío típico, o la desviación, o la varianza también en este caso, es igual a 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que lo que vamos a trabajar en este práctico es, a partir de una distribución que es aproximadamente normal o normal, es llevarla a una distribución estandarizada y a partir de esa distribución estandarizada podemos nosotros estimar esa probabilidad que estamos buscando. Vamos a inventar un ejercicio, vamos a poner, lo que sí les voy a pedir es por favor si me dicen si se ve bien el pizarrón, porque yo no veo, pero hasta acá se ve mi mano acá. Perfecto. Buenísimo. Entonces, lo que vamos a hacer es inventar una variable, y la variable con la que vamos a trabajar va a ser la altura de los alumnos, y a partir de esa variable que es la altura, imaginemos que la población son todos los alumnos de bioestadística de la Comisión 2, y a todos esos alumnos yo lo que voy a hacer es medirlos, sacarle una media, y voy a sacar un desvío típico, y a la altura la vamos a medir en centímetros, o sea que tenemos una media, ¿sí? Que es igual a, vamos a inventar, 167 centímetros, y aparte tenemos un desvío típico que es igual a, vamos a inventar también, 4 centímetros. ¿Sí? Entonces, tomamos una muestra, y a partir de esa muestra, o tomamos o medimos a todos, ¿sí? Pero lo que sabemos es que la altura promedio de los alumnos de bioestadística de la Comisión 2 es de 167 centímetros y tiene un desvío típico de 4 centímetros. Y ahora vamos a poner una serie de preguntas en base a esa característica que tenemos, que las van a anotar ustedes, y de ahí vamos a ir resolviendo como hicimos en probabilidad, ¿sí? Vamos a poner, y anoten por favor cualquier cosa después me dictan, en el ejercicio 1, vamos a poner, si selecciono un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el alumno tenga una altura mayor a 170 centímetros? Yo voy a anotar acá. Mayor a 170 centímetros. La segunda es, ¿cuál es la probabilidad de que el alumno tenga una altura menor a 170 centímetros? Vamos a poner otra. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno mida entre 150 y 170 centímetros? Vamos a poner otra pregunta. ¿Cuál es ¿Entre cuánto, profe? Entre 150 y 170. Si selecciono un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el alumno mida menos de
160 centímetros, y acá voy a poner menos para saber. Si selecciono un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que mida más de 160 centímetros? Vamos a poner otra. Si selecciono un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que mida entre 150 y 160 centímetros? Vamos a poner otra también. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno mida entre 170 y 180 centímetros? Y creo que ahí estaríamos con todas, ¿sí? Entonces, la primera pregunta era, si selecciono un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que éste tenga una altura mayor a 170 centímetros? La segunda pregunta, si selecciono un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que éste tenga una altura menor de 170 centímetros? Si selecciono un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que éste tenga una altura entre 150 y 170 centímetros? La otra era, si selecciono un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que éste tenga una altura menor a 160 centímetros? La siguiente pregunta era, si selecciono un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad que tenga una altura mayor a 160 centímetros? Otra pregunta era, si selecciono al azar un alumno, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una altura entre 150 y 160 centímetros? Y por último, teníamos una que era, si selecciono un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que este tenga una altura entre 170 y 180 centímetros? Esas eran las preguntas y entonces ya podemos hacer todos los casos de la distribución normal. Pero lo primero que les voy a decir es que yo siempre, antes de resolver cualquier tipo de estas preguntas, lo que hago es anotar esto, siempre. ¿Sí? O sea, cuando tengan un enunciado, anoten cuál es la media y cuál es el desvío típico. En base a eso, nosotros vamos a dibujar, porque decimos una distribución normal, dijimos que una distribución normal era una distribución simétrica, o sea que tiene esta forma, ¿sí? Esta es una distribución normal, perdón que voy a aceptar a sus compañeros, donde en este ejercicio particular la media dijimos que vale 167 centímetros, o sea que la media está acá al medio junto con la moda y junto con la mediana porque es una distribución normal, y si era una distribución normal era simétrica, y si la distribución es simétrica, la media, la mediana y la moda son iguales, ¿sí? Hasta acá lo único que hice fue dibujar lo que me decía el enunciado. Tiene una distribución, ¿sí? Que se cree que es normal, entonces dibujé mi distribución. Ahora lo que voy a hacer es, a partir de esta distribución que yo considero normal, responder a estas preguntas. La primera pregunta era de que si seleccionaba un alumno al azar, ¿cuál era la probabilidad de que el alumno tenga una altura mayor a 170 centímetros? Eso lo voy a expresar en términos de probabilidad. ¿Cómo lo ponemos? La probabilidad, y seleccionar un alumno al azar de la variable lo vamos a representar con una letra X, ¿sí? Y acá vamos a poner que X sea mayor a 170 centímetros. ¿Sí? Entonces, poner en una distribución que es cuantitativa continua mayor o mayor o igual es lo mismo. ¿Sí? O sea que vamos a poner mayor o mayor o igual, está bien. ¿Qué vamos a preguntar entonces? Preguntamos esto. Queremos saber cuál es la probabilidad de que si selecciono un alumno al azar, este tenga una altura mayor a 170 centímetros. ¿Qué voy a hacer acá? En este gráfico que hice voy a dibujar esa probabilidad. Recuerden que en la teoría dice, ¿no?, que la probabilidad que uno calcula acá en realidad es un área, o sea que yo me voy a parar en 170, supongamos que está acá 170, yo quiero saber de 170 en adelante, o sea que voy a querer saber la probabilidad que esté en rojo esa área, ¿sí? Un segundo. ¿Hasta ahí me siguen, chicos?
Sí, profe. ¿Sí? Entonces, lo que queremos saber es esta probabilidad. Como no tenemos una tabla para este caso en particular, lo que tenemos que hacer, esto está en valores de la distribución, en altura, en centímetros, lo que vamos a hacer es estandarizar esta distribución normal a una distribución normal estandarizada. Entonces vamos a dibujar una curva muy similar abajo. Dibujarla bien parecida, pero donde ya no son valores de X, sino que son valores de Z, porque es una distribución normal estandarizada, y donde dijimos que la distribución normal estandarizada tenía una media igual a 0. Lo que tenemos que hacer en este caso en particular es encontrar cuál es el valor de 170 en esta distribución normal estandarizada. Entonces, para encontrar ese valor de Z1, si quieren llamarle, en esta distribución normal estandarizada, tenemos que hacer un proceso que se llama estandarización. Para la estandarización, para encontrar el valor de Z, lo que vamos a hacer es al valor de la variable que nosotros estamos buscando, le vamos a restar el valor de la media, ese valor de X rayita, y lo vamos a dividir por el desvío típico. Si acá lo vamos a cambiar, y para que no se confundan, le vamos a poner la media, mu, y acá el desvío típico, ¿sí? Como poblacional. Son valores de referencia que tenemos, medimos a toda la población. Entonces, esta es la fórmula de estandarización. Nosotros, ¿qué hacemos cuando estandarizamos? Este valor de X que estoy buscando, ese valor de altura, lo voy a llevar a unidades de desvíos estándar, o sea, cuántos desvíos estándar son con respecto al valor promedio. Sí, eso es estandarizar. ¿Cómo lo estandarizamos? Con esta fórmula. ¿Qué hacemos entonces? Lo único que tengo que hacer es reemplazar, o sea, yo ya tengo cuánto vale X sub I, en este caso es 170, sé cuánto vale la media, porque la media me la da el ejercicio, es 167, y también sé cuánto vale el desvío típico, porque también me lo da el ejercicio y es 4 centímetros. Lo que deberíamos hacer para este ejercicio es estandarizar. Entonces, en este caso particular, lo que vamos a hacer es reemplazar estos valores y vamos a poner 170 menos 167 dividido 4. ¿Y eso cuánto nos da? Y eso nos da 0,75. O sea que este valor de Z que yo tengo acá es 0,75. ¿Sí? O sea que cuando yo estandaricé el 170, ahora lo que tengo es 0,75. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Va a ser llevar este término de probabilidad en términos de la variable a probabilidades, pero en términos de esta distribución normal estandarizada. Entonces vamos a decir que la probabilidad de que X sea mayor que 170 es lo mismo, es igual a decir la probabilidad de los Z, porque esta área tiene la misma probabilidad que esta área, entonces es lo mismo que decir la probabilidad de los Z mayores que 0,75. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Buenísimo. Entonces, lo que vemos acá es que nosotros estandarizamos, llevamos a esa estandarización y expresamos esa probabilidad ahora en términos de la distribución normal estandarizada. ¿Qué va a pasar? Si uno mira la tabla de la distribución normal, la que tienen en la teoría, la tabla, yo se los hago acá abajo, la tabla de la distribución normal tiene una ayudita, porque fíjense que en la parte superior, si lo miramos así, en la parte superior derecha de la hoja, tienen una distribución normal dibujada, y esa distribución normal dibujada tiene un área sombreada. Lo que me está diciendo ese dibujo
es que todas las probabilidades que encontremos en esa tabla van a ser probabilidades que van desde 0 hasta el valor de z que nosotros busquemos en la tabla. ¿Qué quiere decir? Que si yo busco 0,75 en la tabla, después vamos a ver cómo se busca, la probabilidad que me va a dar la tabla va a ser la probabilidad del área que va desde 0 hasta 0,75. O sea, no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando desde 0,75 en adelante, ¿sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Hasta ahí me siguen, porque ahora viene lo más complejo, tal vez. ¿Cómo buscamos en la tabla? Van a ver que en la tabla, ustedes tienen en la primera columna, tienen que dice 0,0 y después dice 0,1 y 0,2 hasta 1 y después va 1,1 y así 2 y sigue, ¿no? 2,1 y sigue hasta 3, creo. Y en la primera fila tienen 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto que vemos acá en la primera columna es el valor entero de z y el primer decimal. Y en la primera fila está el segundo decimal. Si vemos acá, es 0,75, o sea que yo debería buscar en 0,7 acá en la primera columna y el 5 lo busco en la primera fila. Entonces, donde esté 0,7 y donde esté el 5, y me voy en este sentido, dentro del cuerpo de la tabla va a estar el valor de probabilidad, pero no este que estoy buscando, sino que desde 0 hasta 0,75. ¿Entienden ahí, chicos? Esa es la forma de buscar. Bueno, vamos a asumir que sí, ya que nadie contestó. Vamos a asumir que se entendió. Y entonces vamos a continuar con el ejercicio. Si yo me voy a la tabla, yo me voy a fijar acá en la tabla, les voy a poner, a ver si puedo transmitir. Un segundo. Sí. La X va a ir variando a medida que están presentes los lazos. Exactamente. Un segundo. El valor de X va a variar de acuerdo a la pregunta que uno tiene, ¿sí? Un segundo. Que mi máquina está súper lenta. Ahora sí, compartir. Y también vamos a compartir acá. Espero que todos vean. ¿Algunos ven? Los del grupo B creo que ya. Los del grupo A ahora. Y grupo A también. ¿Sí? Entonces acá tenemos la tabla de la distribución normal. Profe, no se ve del grupo A. Ahora van a ver. A mí me sale que ya presento en el grupo A. No se ve el grupo A, profe. Oh, qué pena. A ver. Yo sí veo, profe. A lo ¿Ven? mismo siempre. Yo sí veo, profe. Buenísimo. Si ven unos cuantos, genial. Sí Pero se la ve, idea- pero hay que seleccionarlo, profe. No se ve. Deberían ver, chicos. Sí, En el pero grupo hay B, que, Sí se lo ve, tienen profe. que buscar en el... Sí se ve, profe. Sí se ve. buenísimo. Seguimos porque no puedo detenerme, chicos, si no vamos a estar mucho tiempo. Van a ver, acá tienen, en la primera columna, como les dibujé, van a ver que tienen, un segundo, no sé quién entró ahora, no, ahí. En la primera columna van a tener el valor entero y el primer decimal de los valores de z, y en la primera fila lo que se ve son el segundo decimal de los valores de z. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros hagamos una estandarización, el valor de z lo tenemos que llevar a dos valores, ¿sí? A dos decimales. En este ejercicio en particular, cuando calculamos z, nos da 0,75. ¿Cómo busco la probabilidad de 0,75? Y bueno, el 0,7 sería el valor entero 0 y el primer decimal 7, y después busco 5. En la intersección de esos dos
se encuentra la probabilidad que estoy buscando, de 0,75. En este caso, me da 0,2734. Y yo lo voy a anotar acá. 0,2734. Bien, lo que van a ver ahí entonces, yo voy a dejar de transmitir así un segundo. Bien, ahí volvimos. Lo que van a ver en este caso es que ese valor de 0,2734 que acabamos de buscar en la tabla no es lo que yo estoy buscando, porque ¿qué me dice la tabla? El valor de 0,2734 es la probabilidad que va, acá en negro, que va desde 0 hasta ese valor de z que yo acabo de encontrar. ¿Qué dijimos? Yo les hice así como un pantallazo rápido, que todo el área debajo de la curva tiene una probabilidad igual a 1. Si esto es una distribución simétrica, porque es normal, sabemos que desde 0 hasta menos infinito la probabilidad es de 0,5, y desde 0 hasta infinito la probabilidad debajo de la curva es de 0,5. O sea que, por teoría, yo ya sé que desde 0 para allá la probabilidad es 0,5 y desde 0 para allá la probabilidad es 0,5. ¿Qué puedo hacer yo para responder la pregunta que tengo, que es esta? Y bueno, como yo ya sé que en la teoría dice que desde 0 hasta infinito la probabilidad es de 0,5, lo que puedo hacer es restarle lo que me da la tabla, y de esa forma nosotros podemos obtener la probabilidad que estamos buscando, que es de 0,75 hasta infinito, ¿sí? Porque es mayor a 0,75. Entonces, esto que acabo de dibujar acá, lo voy a expresar en términos de probabilidad, y lo que vamos a decir es que esto que está expresado acá es lo mismo que decir la probabilidad de los z, de los z que van entre 0 y 0,75, perdón, vamos a poner al revés. Vamos a poner que es igual. La probabilidad de los z que van desde 0 hasta infinito, entonces vamos a decir 0,5 directamente, ya sabemos que eso es la mitad del área debajo de la curva, le vamos a restar la probabilidad menos la probabilidad de los z que van desde 0 hasta 0,75. Entonces, si restamos esa probabilidad, que es lo que buscamos en la tabla dijimos que era 0,5 menos 0,2734. Si hacemos 0,5 menos 0,2734, eso me da 0,2266. O sea que el resultado ese es 0,2266. ¿Qué dijimos? Que eso es esta probabilidad, o sea, es esta. Y como esa es la probabilidad, es la misma que esta, podemos responder ya la pregunta y vamos a decir: la probabilidad de seleccionar un alumno al azar y que éste tenga una altura mayor a 170 centímetros es de 0,2266. ¿Sí? A medida que vamos haciendo los ejercicios, capaz que queda un poco más claro. Disculpen que voy medio rápido, pero estoy tratando de que lleguemos a ver todo. La siguiente pregunta decía: ¿cuál es la probabilidad de, si selecciono un alumno al azar, este tenga una altura menor que 127, ¿sí? Menor que 170 centímetros. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a escribir esa probabilidad, esa pregunta en términos de probabilidad, y vamos a poner: ahora queremos saber la probabilidad de que quizá no sea mayor, sino que
queremos que X sea menor que 170. Y entonces, eso es lo que estoy preguntando, ¿no? ¿Cómo hago para calcular eso? Bueno, primero que dijimos, hay que dibujar. Dibujamos la distribución normal, donde la media es 167. Y ahora digo, bueno, yo me paro en 170 y quiero saber la probabilidad de esta área, lo menor a 170. Ya no quiero del otro lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estandarizar, tengo que llevar esto que está en valores de la variable, llevarlos a una distribución normal estandarizada, donde la media era 0, y como ya lo hicimos con el mismo valor a la estandarización, ya sabemos que si estandarizamos 170, con esa media y con ese desvío, el valor de z era de 0,75, ¿sí? Y ahora el área de interés ya no es esta, sino que me interesa saber cuál es la probabilidad de esta área, o sea, cuál es su superficie. Y ahora lo que tenemos que hacer es expresar esto que acabamos de dibujar en términos de probabilidad. Es decir, que la probabilidad de que X sea menor a 170 es lo mismo que poner, disculpen que no me escriben las fibras, vamos a ver si alguna escribe. Alguna tiene que andar. A ver. La probabilidad, esta parece que quiere más grande. La probabilidad de los z menores, en este caso, de 0,75. Entonces, si yo tengo, ahora lo que no sé si este era para pizarrón, ¿no? Vamos a ver, sí. 0,75. ¿Qué vamos a decir? Si yo me voy a la tabla y busco 0,75 en la tabla, dijimos que la tabla me iba a dar probabilidades que van de 0 a 0,75. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Eso es lo que me interesa, y sí es parte de lo que me interesa, pero también me interesa saber toda esta zona. Pero yo ya sabía que toda esta zona tiene una probabilidad que es de 0,5. Y esta ya sabemos cuál es la probabilidad porque la buscamos recién, que es 0,2734. Entonces, lo que tengo que hacer... Profe, disculpe. ¿Por qué es 0,5? Por teoría, porque dijimos que todo el área debajo de la curva tiene una probabilidad de 1. Como yo estoy trabajando desde la mitad para la izquierda o de la mitad para la derecha, cada mitad tiene una probabilidad de 0,5. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Nada. Entonces, como dijimos que la mitad hasta menos infinito tenía la probabilidad de 0,5, lo que vamos a hacer justamente es a esa probabilidad, que ya sabemos que es 0,5, le vamos a sumar la probabilidad de los zetas que son, perdón, de los zetas que están entre 0 y 0,75. Y entonces, lo único que tenemos que hacer es 0,5 más 0,2734, y si sumamos, esto nos da 0,7734. Y entonces, ya sabemos que esta probabilidad que está en rojo era la misma que esta, y por lo tanto, estamos en condiciones de dar respuesta a esa pregunta, y diríamos, la probabilidad de seleccionar un alumno al azar y que éste tenga una altura menor a 170 centímetros es de 0,7734. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Estoy buscando alguna que funcione, que ni siquiera escriben. A ver, más o menos. A ver acá. Más o menos. Nada. Y más o menos. En una de estas damos una solución. La siguiente pregunta es un poco más compleja, porque ya tenemos dos valores, no es solo uno, sino que son dos valores.
y lo que tenemos que hacer es expresarla en términos de probabilidad. Van a ver que decía la probabilidad de que un alumno mida entre 150 y 170 centímetros. Dijimos que lo primero que tenemos que hacer es expresar en términos de probabilidad. O sea que queremos saber la probabilidad de que X esté entre 150 y 170 centímetros. Entonces eso lo voy a dibujar, lo voy a la distribución normal que tenía mi variable, donde la media era 100, esto lo escribe, se acaba de terminar, 167, o sea que imaginemos que acá está 150 y acá 170, y entonces el área de interés es esto que está en negro, 150, 170 y están en valores de la variable. ¿Qué voy a hacer? Voy a estandarizar y lo voy a llevar a valores de z, donde la distribución normal estandarizada tenía una media igual a 0. Voy a tener un valor de z para 150 y un valor de z para 170. Fíjense que este valor de z está a la izquierda de 0, o sea que tiene que ser un valor de z negativo. Y este valor de z está a la derecha, o sea que tiene que ser un valor positivo. Ya sabíamos que cuando estandarizábamos 170 para este ejercicio en particular, era 0,75. Lo que tenemos que hacer ahora es estandarizar el valor de 150. Dijimos que era ese valor menos la media dividido el desvío típico. Entonces 150 menos 167 menos 167. Y a eso lo dividimos por 4, que era el desvío típico. Perdón, 150 menos 167 dividido 4, y eso me da 4,25 negativo, ¿sí? Menos 4,25, ¿sí? Y esta área que está en rojo tiene la misma probabilidad que el área que está, en este caso, en negro. Entonces lo que vamos a hacer es expresar esto que está en rojo en términos de probabilidad, y vamos a decir que lo que está acá arriba es lo mismo que poner la probabilidad de los zetas que van desde este valor negativo, menos 4,25, hasta 0,75. ¿Sí? Entonces, esto que está escrito acá es lo que está dibujado acá. Si yo me voy a la tabla, voy a ver que en la tabla no existen valores negativos, pero una de las características que tiene la distribución normal justamente es que es simétrica, y lo que vemos del lado negativo es lo mismo que si estuviera del lado positivo. O sea, si acá es menos 4,25, el área que va desde 0 a menos 4,25 va a ser la misma área que iría desde 0 hasta 4,25 positivo. O sea que es lo mismo. ¿Cómo resolvería yo esto? Y bueno, cuando tengo acá esta situación, lo que voy a ver es que por esa imagen especular que tiene justamente esta distribución y ese plano que yo puedo hacer al medio, lo que puedo hacer es calcular esta probabilidad y sumarle a esta probabilidad que tenemos acá, y de esa forma tenemos la probabilidad de todo el área que nosotros estamos buscando. Entonces, esto que acabo de poner acá lo voy a expresar en términos de probabilidad. ¿Qué voy a decir? Que todo esto que acabo de poner es lo mismo que decir la probabilidad de los zetas que van desde menos 4,25 hasta 0, más la probabilidad de los zetas que van desde 0 hasta 0,75. Ahora, ¿qué pasa? Dijimos que la tabla no trabajaba con valores negativos, pero podíamos hacer esa imagen de espejo y decir que de 0 a menos 4,25 es lo mismo que decir de 0 a 4,25 positivo, y entonces lo voy a poner en términos positivos para que quede mejor, y voy a buscar y voy a decir que esto que está acá es lo mismo que poner
la probabilidad de los z que van desde 0 a 4,25 positivo. Y eso le sumo esta probabilidad que ya sabíamos que era, entonces la dejamos tal cual. Y me acabo de quedar sin tinta. La probabilidad de los z que van desde 0 a 0,75. Esta probabilidad ya la buscamos, que era 0,2734. La que nos falta encontrar es la probabilidad de los z que van desde 0 a 4,25. Entonces tenemos que ir a la tabla, y si alguien me dicta, mejor. Tenemos que buscar el valor de 4,25. Bueno, en este caso, la tabla llega, fíjense, Hasta 3. a 3,9. Entonces, lo que vamos a hacer para no tener tantos problemas, porque si no es mucho, es redondear acá, y en vez de 154 vamos a poner, perdón, de 150, vamos a poner 157. ¿Sí? Disculpen, pero si no, no vamos a poder calcular. 157, acá también voy a borrar 157, y acá voy a borrar, y voy a poner 177. Y después les explico. Cambiamos de nuevo, y acá voy a poner, para que no haya tanto problema, 157, y acá vamos a tener que cambiar el valor de z, entonces hacemos 157 menos 167 es menos 10, y si lo divido por 4 me da menos 2,5. Acá lo vamos a cambiar, y vamos a poner, para que no tengamos problemas, menos 2,5, y acá también vamos a borrar, y vamos a poner menos 2,5, y acá también borramos, y ponemos menos 2,5, y acá borramos, y ponemos 2,5 positivo, ¿sí? Entonces, el 2,5 es el valor que tenemos que buscar en la tabla. Si buscan 2,5, ¿cuánto les da? ¿Cuál es la probabilidad de 2,5? Entonces tengo que buscar en 2,5 y el segundo decimal va a ser el 0, ¿no? Entonces es 0,4931, ¿sí? 0,4938. Entonces, si hacemos 0,4938 más 0,2734, nos da 0,7672, ¿sí? 0,7672. Entonces decimos, la probabilidad de seleccionar un alumno al azar, y este tenga una altura entre 157 centímetros y 170, es de 0,7672. Vamos hasta ahí, chicos, nos quedan 5 minutos. Tal vez no llegamos, no hay forma de llegar ahora, pero les voy a dar un tip, algo para que tengan en cuenta. Cuando nosotros pedimos, y capaz que después hacemos alguna reunión y terminamos de ver, anoten estos valores y me los dictan después, o si no la clase que viene o en la semana vemos de encontrarnos. Pero fíjense que cuando hicimos estos cálculos, en uno en particular no pintamos el 0 acá, el 0 no estaba pintado, no estaba dentro de mi área de interés. ¿Y qué operación hicimos al final? Una resta. Cuando nosotros en el área de interés tenemos pintado el 0, fíjense que siempre terminábamos sumando. Si tenemos dos valores de z, sumamos las probabilidades de esos dos valores de z. Si tenemos un solo valor de z, como en el caso anterior, lo que vamos a hacer es a 0,5 le voy a sumar ese valor de probabilidad que busqué en la tabla. Y si no está pintado ese valor que nosotros tenemos acá, lo que van a ver es que a 0,5 le voy a restar ese valor de probabilidad que estoy buscando. Después van a ver en los otros casos que hay distintas formas de resolverlo, pero lamentablemente el tiempo no nos da. No les voy a tomar lista, ¿sí? Porque sería injusto que me vaya antes si no les tomé lista.
Pero sí me comprometo a que tengamos otra reunión breve para terminar estos 4 ejercicios que quedan. Así podemos terminar con todo lo que es distribución normal y es la base, ¿no? Y capaz que le agrego algún ejercicio más para terminar con todo lo que sería la dinámica de una distribución normal. No sé, podemos organizar, a ver si se organizan ustedes en cuanto a sus horarios, sus materias, y ver qué día les conviene o les queda mucho más cómodo para poder trabajar y ver lo que queda de las materias. O sea, no me pregunten a mí, se ponen de acuerdo y lo vemos, o ahí en el grupo de WhatsApp propongan unos horarios, días, y vemos si estoy disponible para ver esos temas. No voy a tomar asistencia, no se preocupen. ¿Sí? Así que se pueden escapar. Bueno, cualquier cosa, ya saben, me escriben, está el grupo, y escriben al grupo y lo vamos viendo. O por ahí les voy explicando también algunas dudas que tengan cuando se presenten algunos de los otros casos, que no los dibujamos, pero siempre es importante dibujar. Dibujar es fundamental a la hora de resolver este tipo de trabajo. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, nos vemos, estamos en contacto y bueno, tal vez nos vemos el martes en consulta, hacemos otra videoconferencia y terminamos el pleno. Nos vemos. Nos vemos, profe.